Bienvenidos a Fede Conecta, el podcast de la Federación Española de Diabetes. Podréis encontrar este y todos los contenidos en el canal de YouTube, escucharlo en Spotify y seguir todas las novedades en nuestras redes sociales. Hay tantas diabetes como personas. Con esta frase insistimos en que los tratamientos médicos deben tener en cuenta nuestras circunstancias personales, nuestro estilo de vida, nuestro tipo de alimentación o nuestro entorno concreto. No todo vale para todos, pero ¿cómo podemos ajustar estos tratamientos de manera individualizada para cada persona? Hoy hablamos de pautas, monitorización y alertas. Hablamos de cómo cada persona con diabetes puede conseguir unos objetivos concretos, los suyos, utilizando esta tecnología, y de la importancia de que estas variables se adapten a la persona y no al revés. Para ello contamos con Ruth Gaspar, enfermera educadora en diabetes en el Servicio de Endocrinología del Hospital de la Paz de Madrid, y con Raúl Fernández, presidente de la Asociación de Diabetes de Pinto y persona con diabetes tipo 1. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Bea. Muchas gracias por la invitación. Así que vamos a comenzar con este tema, este inicio de temporada de Fede Conecta. Y para entrar un poco en materia, vamos a comenzar contigo, Ruth, ¿vale? Para conocer cómo ayudan estos sistemas de monitorización de glucosa al mejor control del paciente. Los sistemas de monitorización de glucosa dan información, y tener información es el primer paso para poder ajustar. Pero es verdad, y yo en esto insisto muchísimo, que información sin formación no vale para nada. Con esa información tú tienes que tomar decisiones, con lo cual la tecnología siempre debe ir a la par de un programa educativo absolutamente individualizado, como tú muy bien dices. Ya con esas dos cosas, con información y con formación, desde luego va a ser muchísimo más fácil para una persona con diabetes conocer su situación y tomar decisiones al respecto. Totalmente. Y al final, ¿por qué es tan importante que pues también nos estás uniendo, ¿no?, con la palabra información y formación, que sepamos o que aprendamos a entender y personalizar el uso de esos dispositivos? Porque, como bien has dicho, cada persona es un mundo, cada diabetes es absolutamente única, y así debemos individualizar estos sistemas. No tendría ningún sentido tener los mismos parámetros para todo el mundo cuando los objetivos de cada persona pueden ser completamente diferentes, e incluso dentro de una misma persona ir cambiando constantemente, porque pues, una mujer puede pasar, por ejemplo, por un preconcepcional, y ahí los objetivos son completamente distintos y la tecnología la hemos de adecuar a ese momento. O cualquier persona, a lo mejor el fin de semana hace deporte y la tecnología la hemos de adecuar para ese momento. Con lo cual tenemos que entender que la tecnología no debe ser en ningún momento algo estático, sino que debemos individualizarla para cada persona, pero también para cada momento y para cada etapa vital. Raúl, tú como paciente, ¿tienes algún caso así para ejemplificar todo esto que nos está comentando Ruth? Sí, a ver, o sea, sí que es verdad que cada día es diferente, cada momento del día nos puede pasar 20.000 cosas, porque lo primero que hago por la mañana es coger el móvil para ver qué glucosa tengo, y ya a partir de ahí ya voy haciendo una cosa, voy haciendo otra. Entonces sí que es verdad que cada momento del día es diferente y hay que ir ajustándose con esa información que nos da, en este caso, los sistemas de monitorización continua. Un apartado súper importante también de la monitorización continua son las alarmas, ¿no?, las alertas, que creo que lo vamos a profundizar un pelín más adelante, pero en concreto, ¿a ti te ayudan en algo esas alertas o han marcado la diferencia, una configuración u otra de las alertas de tu sistema de monitorización continua de glucosa? Sí, totalmente sí, porque yo siempre he tenido mucho miedo a la hipoglucemia nocturna, entonces esas alarmas me han hecho dormir algo mejor. Sigo teniendo... Una alarma te hace dormir mejor. Sí, claro. Ojo, Y fíjate que es una alarma, la que yo tengo en el móvil, es una alarma estridente, molestona, que dicen muchas veces mis amigos cuando me quedo por ahí o en los campamentos que hacemos y tal, me dicen, es que has despertado a medio campamento. Y digo, pues mira, mis vecinos todavía no me han dicho nada. O sea que... Pero sí, verdad que esas alarmas me han ayudado mucho en el caso, por ejemplo, de dormir, y en el caso del deporte también. O sea, ajustando esas alarmas a mis conocimientos, porque como ha dicho antes Ruth, hay que tener esa información y esa formación antes para tener esos conocimientos y podamos trabajar con estas herramientas. Pues si no tenemos una formación, yo no sé cuándo ponerme la alarma. A lo mejor me la puedo poner en
en una hiperglucemia en 200, que para mí a lo mejor es normal porque voy a hacer a lo mejor algo en concreto y para otra persona se tiene que poner en otro rango. Y claro, para eso tenemos que tener una formación. Sí, y también pues esa adaptación con el tema del tratamiento que llevemos, ¿no? Al final no todas las personas necesitan, hablamos de la personalización, no necesitan el mismo tipo de alarmas y no llevan el mismo tratamiento, por lo que no necesitamos los mismos parámetros. Totalmente de acuerdo. Porque como muy bien ha dicho Raúl, cuando suena una alarma, yo tengo que saber lo que hacer con esa alarma. No tiene ningún sentido que una alarma suene si yo no voy a reaccionar. Una alarma es algo que a mí me tiene que hacer tomar una decisión inmediata, una respuesta inmediata. Entonces estás poniendo un ejemplo buenísimo, porque por ejemplo alguien que no tiene insulina rápida, pues una alerta de hiperglucemia, ¿para qué? ¿Qué puede hacer esa persona con esa alerta de hiperglucemia? Ojo que a lo mejor sí que hay que poner insulina rápida si esa alerta constantemente está sonando. Nos damos cuenta por el uso del sensor, ¿no? Efectivamente, entonces toda alarma tiene que ir acompañada siempre de una respuesta. Esa persona tiene que saber qué hacer, porque si no puede haber una angustia tremenda sin ningún tipo de mejora en el tratamiento, con lo cual lo ha dicho Raúl perfectamente. Está muy bien que me despierte, pero yo cuando me despierto tengo que saber perfectamente lo que hacer. También se me ocurre un ejemplo con, por ejemplo, los sistemas de infusión continua ahora, todas las bombas de insulina, que también tenemos tantas alarmas y ahora trabajan solos. O sea, ¿qué hacemos también con determinadas alarmas, no? O sea, ¿en qué momento configuramos o cómo las utilizamos? Pues de ahí la importancia de individualizar muy bien. Porque, como ha dicho Raúl, por ejemplo, el miedo a la hipoglucemia es mucho más frecuente probablemente de lo que pensamos, y entonces incluso gente con sistemas integrados pues puede tener unas alarmas puestas que van a ayudar mucho. Probablemente suenen poco, pero a lo mejor a esa persona le dan seguridad, pues ¿por qué no tenerla? Sí. O a lo mejor no, a lo mejor está mal configurada, insisto, y suena en exceso, y entonces lo que hay que hacer es modificar la configuración. Pero yo creo que siempre con cada persona se ha de hablar muy despacito qué hacer con las alertas y con las alarmas. Y es cierto que en ocasiones a lo mejor alguna que estaba puesta, pues una vez que se modifica el tratamiento y quizás se pone un sistema integrado, pues se puede ir quitando a medida que esa persona se sienta más segura. Pero creo que siempre debe ser algo que esté pautado y planificado. Sí, en consenso con el equipo médico, que también luego tomamos decisiones a veces que no, no deberíamos, ¿no? Raúl, creo que tú tienes algún caso sobre alertas y deporte o algo así. Sí, sí que es verdad que a mí me gusta mucho hacer deporte. También es verdad que soy profe de educación física, entonces siempre intento poner las alarmas controlándome esa glucosa. Si voy a hacer a lo mejor una ruta con la bicicleta y tal, pues tengo que mirarme. Siempre hay que mirarse antes, durante y después, o sea, porque no es solo, venga, pues me voy con la bicicleta y ya está, ¿no? Las personas con diabetes tenemos muchísimas más decisiones que tomar, que me cojo la bicicleta y me voy. Pues a lo mejor tengo que varias horas antes, pues ya estar comiendo a lo mejor hidratos de larga duración, de absorción lenta, y cosas así. Entonces sí que verás que con esas alarmas yo juego mucho. Yo, aparte de las que me saltan con el sensor, tengo otra aplicación que me salta en el reloj, porque es para que me salte en ambos lados, poder manejarlas, y tengo diferentes alarmas. Entonces sí que verás que yo cada vez que hago deporte juego mucho con esas alarmas, porque me ayudan a estar más tiempo o a estar más controlado, pues a estar más tiempo en rango. Porque gracias a esas alarmas. Cuando estás haciendo deporte también, el que te salte en el reloj también es una ayuda. Sí. ¿No? Porque si no, tienes que cortar... Sí, porque si no paro, me tengo que quitar la mochila, sacar el móvil porque está pitando y cosas así. Y también es verdad que yo hago, por ejemplo, mucho pádel sur. Me encanta el pádel sur. Entonces ahí el móvil va metido en una fundita o va en un bote estanco. Sí que es que el reloj me facilita mucho ver esa gráfica, ver todo. Entonces sí que es verdad que las alarmas me ayudan muchísimo a hacer deporte, y creo que es una herramienta y un juguete con el que tenemos que jugar, porque cada diabetes es un mundo, cada persona tiene un tipo de diabetes, aunque seamos tipo 1, tipo 2, tipo LADA, tipo el que tengamos, pero sí que es verdad que cada diabetes es un mundo. Entonces sí que es verdad que jugar con esas alarmas, jugar con esa variabilidad que podamos tener nosotros, creo que es bastante importante. Sí, ya creo que justo esa frase de entrada que decíamos de hay tantas diabetes como personas, creo que la utilizamos mucho en el mundo de la diabetes, pero es que realmente es muy clara. Y un ejemplo también que se me ocurre al hilo de lo que has comentado de cuándo insulinizar a un paciente, ¿no?
ahora tan necesario el que estemos utilizando monitores de glucosa en pacientes con diabetes tipo 2, que también era necesario, ¿no? Es imprescindible. Y desde luego el poder ahora mismo utilizar de forma financiada la monitorización continua en personas con diabetes tipo 2 nos está permitiendo optimizar muchísimo. Y exactamente igual que con las personas con diabetes tipo 1, porque el tipo de diabetes nos da exactamente igual, son personas con diabetes. El individualizar las alertas en este tipo de personas es fundamental también, porque muchísimas veces o no tienen insulina rápida o a lo mejor tienen una sola inyección y son necesarias más, y es algo que podemos ver a partir de la monitorización continua. Y el tener las alertas bien configuradas, a lo mejor en alguien que tenga menos experiencia sí que le va a permitir, pues si en un momento dado me suena mucho la alerta, lo comento con mi equipo médico y a partir de ahí se va a poder optimizar el tratamiento sin a lo mejor tener que esperar pues 4 meses a que te toque una revisión médica. O sea que yo creo que lo veamos por donde lo veamos, todos son ventajas cuando las usamos adecuadamente. Y otro tema también muy en relación a este es la prevención, tanto para diabetes 1 como para diabetes 2. Pues sabéis que ahí todavía tenemos un poquito más de ataduras en el tema de la financiación. Y es cierto que ahora mismo, una vez que hemos empezado a hacer ya los cribados, pues sí que es algo que se plantea, pues porque cada vez hay más evidencia de poder utilizar la monitorización pues para conocer mejor la situación de esta persona y poder individualizar al máximo unas recomendaciones que todavía son un poco generales en este tipo de personas que no han desarrollado una diabetes, pero que sabemos que tienen posibilidades. Claro, el tema de la financiación es algo que nos ata mucho a los sanitarios. Sí. Entonces, de momento, pues ahí estamos aprendiendo mucho todos de estas nuevas cosas que tenemos entre manos, pero sin ninguna duda que va a ser una vía más a la hora de optimizar aquí, quizás no el tratamiento, pero sí el diagnóstico lo más precoz posible de estas personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes. Prevención tanto en diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. En todo. Igual. Todo lo que sea tener información, y luego además es algo que yo comento mucho, que muchas veces, incluso en personas sin insulina, pues es una herramienta terapéutica tremenda para aprender a conocerse y afianzar cambios en el estilo de vida, que desde luego, yo lo digo siempre, ver para creer. O sea, cuando uno utiliza una monitorización y ve lo que sube la glucosa cuando se come no sé qué marranada y lo bien que está el día que se comen las lentejas, pues es cuando uno dice, ¡ay, va! Que esto que me han contado es verdad. Y lo cuento de verdad como nos pasaría a cualquiera. No hay nada mejor que ver para creer, o que el día que hago el ejercicio físico mi glucosa no solo está bien este día, sino que la noche siguiente está maravillosa y al día siguiente continúan los efectos. Entonces, fijaros qué herramienta tan tremenda tenemos como apoyo para afianzar aquellos cambios de estilo de vida por los que tanto peleamos. Así que creo que la monitorización continua tiene un campo tremendo mucho más allá de la diabetes tipo 1, sin ninguna duda. Ahí actualmente también está de moda como eso de analizar los datos, personas que no tienen diabetes incluso, que utilizan esos sensores porque les viene bien, pero en el caso de las personas con diabetes, ¿crees que en general nos tomamos nuestro tiempo para analizar, para tomar decisiones, para ser proactivos y cambiarnos a lo mejor una ratio? Creo que sí. O sea, sí que es verdad que en general creo que las personas con diabetes sí que cogemos esos datos para ajustarnos y ir mejor, estar más tiempo en rango y todo. Pero sí que es verdad que muchas veces estamos tan saturados de tanta información, de tantas alarmas, de mira, hoy no quiero, o sea, tenemos trabajo, tenemos vida, tenemos de todo, entonces dices, no puedo dedicarle hoy tanto tiempo como me gustaría a lo mejor, o no le quiero dedicar tiempo a mi diabetes, porque al final la diabetes es algo que va con nosotros, o sea, tenemos que vivir con la diabetes, no para la diabetes. Entonces sí que es verdad que tanta información muchas veces nos satura. Tenemos que tenerla en cuenta, tenemos que observarla bien y corroborar también esa información. Muchas veces también estamos acostumbrados tanto a los sensores, tanto a la bomba de insulina, que no nos damos cuenta de los síntomas que tenemos nosotros. O sea, si nos tiembla el pulso, si es que tenemos una sudoración fría o cualquier cosa, entonces estamos perdiendo también esa costumbre. Yo desde la asociación y también de los campamentos que hago de la federación, son un ejemplo clave con los niños. Porque no se dan cuenta. Sí. Muchos padres nos dicen, es que claro, es que no se da cuenta de las hipoglucemias, pero porque han sido ya nativos con
con los sensores. Entonces, claro, tenemos que coger esa información y también saber trabajar con ella. O sea, y es que muchas veces tenemos tanta información, dices, ¿para qué? No. Hoy sí, hoy a lo mejor es que he hecho deporte y hoy que bien estoy hoy porque he hecho deporte y mañana también lo voy a estar. Eso sí que nos sirve el sensor. Y a largo plazo, es que por las tardes estoy siempre teniendo una hiperglucemia a las 7 de la tarde. Pues voy a lo mejor hablar con mi especialista, que sí que verás que hacen falta un poquito más de especialistas en los centros de salud y en los hospitales, pero voy a hablar con él para ver qué puedo hacer yo para modificar esto. A lo mejor no hace falta ponerme insulina, a lo mejor es salir a andar o hacer algo de ejercicio justo a las 7 de la tarde, pero claro, todos los días tengo que hacerlo, pues para eso está la información. Eso sí que es verdad que esa información ahí está muy bien, porque tú puedes ver toda esa información y dices, venga, puedo actuar. Sí, nos falta mucho tiempo con profesionales como Ruth, Sí. que nos formen y que nos digan, no, aquí tienes que tomar esta decisión, aquí la otra. ¿No? Es verdad que nos cuesta. Y justo el ejemplo de los campamentos, yo siempre he contado el caso de que te venga un niño con la bomba, con el sensor, diciendo, ¡me está bajando! Y es como, te está bajando, estás en 120, pero ¿tú cómo estás? Sí. Es como, jolín. Pero es verdad que muchas veces nos fiamos de lo que nos marca el sensor y no tenemos en cuenta pues nuestras sensaciones, ¿no? También te habrás encontrado algunos ejemplos de Yo es que de esto. me estaba encantando escuchar a Raúl porque es que entiendo perfectamente lo que dices, ¿no? De descargar, y yo siempre apoyo al máximo eso. Me parece que es maravilloso que la tecnología y los tratamientos hayan venido a descargar, ¿no? Porque es brutal. Cuando conoces la diabetes, no desde dentro como vosotros, pero sí viendo a diario a gente con diabetes como la veo yo, eres consciente de tela, el esfuerzo diario, el desafío diario que supone esa toma de decisiones constante, ¿no? Entonces yo creo que cualquier cosa que venga a descargar es súper bienvenida. Pero yo siempre intento hacer la comparación de lo que es descargar y delegar, ¿no? O sea, que descargue, perfecto, pero yo superviso. Totalmente. Y entonces, ahí está. Simplemente, ¿cuándo hay que medirse la glucemia? Pues como cuando tú bien dices, pues yo me noto raro y esto me puede decir lo que quiera, pero yo me noto raro, me voy a medir la glucemia. Oye, y ya veré que a lo mejor lleva razón y lo que me pasa es que estoy cogiéndome una gripe y me encuentro raro. Pero yo confirmo y yo no delego la toma de decisiones en un... Bueno, sí delego, pero insisto siempre con la supervisión. Y lo que comentabais es cierto que hay una diferencia muy importante con la gente que ya ha nacido con los sensores. Sí. Entonces, probablemente es que no hayan tenido la oportunidad de conocerse de esa manera tan profunda que se ha conocido o que os habéis conocido la gente que habéis dependido de vuestras sensaciones y que habéis jugado mucho más con eso, ¿no? Que decís, yo creo que estoy bajo y me mido. Yo no aprendí a distinguir muy bien cuando estoy bajo o cuando es otra cosa. Entonces, claro, ese aprendizaje no lo han tenido, con lo cual es lógico que tengan un poco esa pérdida. A mí me parece maravilloso lo de descargar y vamos, ojalá vengan más cosas nuevas y más tecnología y más optimización que permita descargar, pero creo que nunca debemos olvidar que no podemos delegar en algo que no sea yo, y siempre tener, como dices, un glucómetro y ante la duda en un momento dado pues tomarme el azúcar pues si yo me noto raro. O sea, que tenemos que encontrar ese equilibrio que creo que no es fácil, pero creo que si todos trabajamos e insistimos en ello pues es más fácil de conseguir. Sobre todo con eso, con pacientes a lo mejor jóvenes que tengan, o pues recién debutados en diabetes, que tengamos que trabajar más esas sensaciones, ¿no? Probablemente, o esa confirmación simplemente, el insistir yo entiendo pues que a lo mejor hay 2 semanas enteras en las que no has necesitado medirte una glucemia, genial, pero si un día lo necesitas no dejes de hacerlo. Entonces, afianzar en ese momento el que tu sensación está por encima de lo que diga esto, porque todos tenéis la experiencia de que algún sensor pues ha fallado, lee alto, lee bajo. Entonces, como esas limitaciones tecnológicas siguen, nunca podemos dejar de lado nuestras sensaciones y nuestras confirmaciones. Sí, un ejemplo también en los campamentos, que ocurre que pita un sensor o una bomba y de entre 100 niños, a ver cuál es. O ir mirando bombas o ir haciendo capilares. Es locura muchas veces porque, bueno, o sea, yo siempre que hago las actividades con los chavales es ¿quién pita? O incluso me ha pasado de estar en un supermercado comprando y escuchar un sensor y parezco un suricato porque estoy el cuello es en plan digo, venga, va, ya es defecto profesional totalmente. Sí que verás que en los campamentos, en las actividades que hacemos, es, venga, va, quien pita, tal, y ya va buscando, ya se buscan entre ellos para poder ayudarnos muchas veces. Es como una empatía que tenemos las personas con diabetes de...
pasa algo, alerta, al final es la alarma para todos y voy a ver qué puedo ayudar o qué puedo hacer, porque muchas veces a lo mejor pues a lo mejor es que no tiene azúcar o es que es una hiperglucemia, a ver si le puedo dar un consejo. Muchas veces también desde el mundo asociativo hacemos eso, o sea, es dar esas herramientas y esa enseñanza a los niños o a todas las personas que vengan a la asociación por lo mismo de vamos a ayudarles a conocer qué hacer con esas alarmas, qué hacer con esos sensores y a los niños sí que es verdad que es como más fácil porque son como nuestros pupilos al final y sí que es verdad que necesitan esa ayuda porque están mucho más revolucionados que a lo mejor una persona adulta. Entonces sí que verdad que nosotros nos conocemos a lo mejor más esas sensaciones, hemos vivido también a lo mejor sin sensores, hemos vivido de otra manera y sí que los niños a lo mejor no lo pueden controlar tan fácilmente. Entonces sí que hay esa ayuda que le brindamos en los campamentos, en las actividades, creo que es muy beneficiosa para ellos y les ayuda mucho. Totalmente. Y bueno, por una parte tenemos la visión profesional de Ruth, porque al final desde hospitalaria dais todo el acceso, toda la información que se puede, que también es muy limitada porque no hay tiempo, a veces no hay más tiempo, pero por suerte tenemos las asociaciones de pacientes que siempre están ahí para acogernos, ¿no? Y darnos el apoyo que necesitamos en formación, en todas esas herramientas que vamos utilizando en el día a día y que de una forma u otra nos complementamos, ¿no? Yo soy muy pesado, porque siempre soy muy pesado y mi mundo cercano en el centro de salud, hospitales y otras asociaciones, a mí me lo dicen, yo siempre he dicho, digo, vamos a recomendar asociacionismo, derivárnoslos. O sea, sé que estáis muy saturados muchas veces, pero a lo mejor yo no le voy a enseñar cómo es un sensor desde el principio, pero a lo mejor las pequeñas dudas que tengan o cómo se pone el sensor, es que se me ha olvidado cómo se pone, o me lo estoy poniendo mal, todo eso vamos a colaborar conjuntamente. O sea, ahí creo que tenemos que ser más fuertes entre todos, que podemos crear un tejido muy grande y creo que ahí el mundo asociativo y el mundo sanitario tendría que estar más vinculado. Hay una cosa que tampoco no hemos comentado en concreto, pero que también ayuda mucho los sensores, es a aprender sobre la diabetes. Y en ese voy a coger yo mi ejemplo concreto, y es que yo no hacía el tiempo de espera de la insulina hasta que tuve un sensor. Y mucha gente se ponía la insulina después hasta que tuvo un sensor. Sí. Aún hay casos, ¿eh? Sí, pero yo os puedo decir que lo entiendo perfectamente por lo que os comentaba antes, ver para creer. O sea, es algo que me han contado siempre y de repente lo veo, pero además no lo veo en otro, lo veo en mí. Entonces creo que el poder ver lo que a mí me pasa para afianzar cambios es fundamental. Entonces la monitorización, los sensores como herramienta terapéutica de apoyo a la educación que hacemos los sanitarios ha sido brutal. Yo lo digo siempre, el poder ver mi información, pues eso, cómo estoy, pues por ejemplo las mujeres en preregla, en posregla, oye, que es mi información y a partir de ahí ya tomar decisiones y mejorar esa situación. Sí. Pero creo que como herramienta terapéutica ha sido brutal. Mira, yo me acuerdo de la primera vez que vimos un sensor en la unidad. Allí mi jefe, mi compañera, mi otra jefa y yo, y la paciente. Y la chica con diabetes dijo, Dios mío, qué maravilla, qué calidad de vida dejarme de medir. Mi jefe dijo, datos, porque era así como muy científico, y mi jefa también. Y mi compañera y yo dijimos, qué maravilla de herramienta terapéutica. O sea, lo que vamos a aprender todos con las personas con diabetes. Y así ha sido un camino conjunto que nosotros cada día que venís y nos contáis cosas, aprendemos muchísimo. Con lo cual ha sido abrir la visión de aquello, pues lo que decíamos antes, la foto, ahora la película. Y ha sido un aprendizaje maravilloso de qué pasa de verdad. Y una vez que uno ve qué pasa de verdad, ya veremos lo que hacemos. Y ahora vamos a consulta y saben lo que hemos comido, cuándo hemos dormido, cuándo todo. Sí, totalmente. Y sí que es verdad que yo era una de esas personas que se ponía la insulina después de comer. Dependiendo de lo que he comido, pues me voy a poner la insulina. También por el miedo de, claro, es que si me pongo la insulina me puede dar una hipoglucemia. Entonces me voy a esperar. Y esos miedos que vas creando durante muchos años. Pero claro, ahí fue un antes y un después. Para mí sé que fue un antes y un después. De hecho, mi hemoglobina glicosilada bajó casi 1 punto. O sea, una diferencia brutal. Y sí que es verdad que yo le hago bastante caso a todos. O sea, que para eso están las alarmas, para eso están las gráficas. Y
vas modificando a lo largo de todo ese tiempo que llevas el sensor, con tu especialista en diabetes, vas modificando tus hábitos para ir mejorando. O sea, y sí que es verdad que ha habido un cambio muy grande, muy grande. Lo que comentáis ambos dos a la hora de qué vemos ahí es que lleváis toda la razón. Yo cuando llegan compañeros nuevos y empiezan a ver sensores siempre les digo, ojo con tus comentarios, porque cuando una persona te permite ver un sensor y te cuenta su sensor, no es que te abra una ventana a su vida, te está abriendo una ventana a su intimidad. Sí, sí. Porque ¿a cuánta gente le cuentas tú lo que haces un sábado por la noche, si duermes, si no duermes, si te has duchado, si hoy no me he duchado porque no me ha dado la gana? Y dices, entonces estás entrando en la intimidad de una persona, y a la intimidad de una persona hay que entrar con un respeto exquisito, vamos. Y yo es algo que siempre a los compañeros que llegan nuevos, que pues como hemos hecho todos, ¿no? Entramos como toritos, voy a ver este sensor, digo, ojito con los comentarios que hacemos sobre nada, digo, porque es una ventana a la intimidad y desde luego hay que ser súper respetuoso con lo que cada uno ahí decide contar. Me encanta esa perspectiva también, porque yo cuando voy a consulta me siento con mi endocrina y es como, vea, ¿y qué has hecho aquí? ¿Y aquí qué ha pasado? Y no sé qué, y es como, yo no tengo problema en hablar con ella, pero entiendo que habrá gente que le dé o que le cohíba, ¿no? De contar según qué cosas o... Entonces es complicado. Totalmente, es en plan, uy, ¿qué hiciste el 5? Digo, uff. Voy a mirar el calendario. Digo, ¿qué día de la semana eres? Es martes. Digo, vale, ya está. Pues ese día no me pude controlar como yo hubiese querido. Dice, vale, pues no pasa nada. Porque, a ver, si es una vez, no pasa nada. El problema es que cuando es una y otra y no haces caso a esa información. Claro, o sea, pero si es un día, bueno, al final no lo permiten, sí. No lo podemos permitir. Pero si no, también pues encontrar un patrón, ¿no? de corregir ciertas situaciones que a lo mejor pues tenemos que tener en cuenta y también hay que hablarlas y gestionarlas, ¿no? Totalmente, pero yo insisto siempre por la parte que nos toca, desde el respeto y desde el cero juicio. Totalmente, pues es genial, o sea, es que es genial tener profesionales como Ruth, ¿eh? Pues sí. O sea que... No, pero simplemente es lo que a mí me gustaría si sí, yo estuviera en ese lado, que podía estar perfectamente, o que a lo mejor pasado mañana estoy, desde luego es lo que a mí me gustaría. Sí, pero yo creo que también es decisivo para nosotros estar cómodos con nuestros profesionales, ¿eh? Y es súper importante. Sí, porque te vas a abrir más y entonces Sí. te vas a poder gestionar mejor porque le estás contando lo que estás haciendo de verdad. No, yo es que ese día, bueno, sí, pues es que no sé qué me pasó. Sí, sí que lo sabes. O sea, se te puede olvidar, pero más o menos sí que sabes lo que estás haciendo, lo que estás... lo que puedes mejorar. Entonces, si tú no te abres con ese profesional, no te va a poder ayudar igual que si le cuentas prácticamente, no todo, pero sí que es verdad que sí le cuentas más cosas. Entonces, esa relación que creo que se consigue también con el tiempo. O sea, el problema de que muchas veces te cambien de endocrino, te cambien de especialista, eso te perjudica. Pero cuando encuentras con un buen profesional que es continuo contigo, creo que sí que es verdad que se mejora mucho una diabetes. No puedo estar más de acuerdo. Pues actualmente pues tenemos toda esa información y es verdad que en ciertas ocasiones puede ser abrumadora, ¿no? El encontrarnos con todos esos datos de sensor y esas alertas incluso pueden saturarnos. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, el otro día. Hoy estamos... Sí, pues hace dos días, creo, desayuné tranquilamente y me empezó a bajar. Digo, mentira, tiene que empezar a subir porque acabo de desayunar y sí que es verdad que dije, bueno, pues aguanto. Pues estaba haciendo una cosa con el ordenador, con mi chica, y era, venga, lo tengo que hacer, tal, y seguía pitando. Y digo, oh, las alarmas. Y dice, pero tómate algo. Digo, no, porque es que sé que va a remontar. Y es que estaba en 68. Digo, no me voy a tomar nada porque sé que va a remontar. Y pitando. Y cada 2 minutos pitando. Digo, voy a tirar el móvil por la ventana. Y esa saturación de las alarmas, digo, que estoy bien. Pero, y quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. No voy a dejar de hacer algo. A ver, si me encuentro mal, obviamente sí. Pero si sé que va a seguir todo bien... Y esa saturación de información, de alarmas, dices, mira, vale, pues quédate ahí, que yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque realmente es mi cuerpo y sé cómo estoy reaccionando. Pero dices, qué cansineo, qué pesadez. Qué agotamiento, ¿no? Sí, qué agotamiento. Porque, Ruth, ¿cuál es el principal problema que ocurre de esta saturación? El agotamiento, como acabáis de decir, y el agotamiento que muchas veces en que termina en desactivar alarmas.
Entonces, si desactivo alarmas, pierdo seguridad, sobre todo con la alarma de hipoglucemia, como muy bien sabéis. Entonces, yo creo que ahí el mensaje, cuando alguien empieza a utilizar un sensor o cuando viene regularmente a la consulta, siempre los sanitarios tenemos que confirmar que las alertas estén activadas, y cuando están desactivadas tenemos que ver qué ha pasado, porque yo estoy de acuerdo que si suena mucho una alarma, desde luego en lugar de ayudar está agobiando, porque al final el día que de verdad tienes que actuar es que no le haces caso si estás todo el día escuchándola, o al final la quitas, como estamos diciendo, con el riesgo que eso conlleva. Creo que el mensaje tiene que ser muy claro. Si una alarma pita mucho, algo hay que hacer, que no es quitar la alarma. Por ejemplo, pita mucho la alarma de hipoglucemia por la noche, sobra insulina. Hay que bajar la insulina para que deje de sonar esa alarma, pero no hay que quitar la alarma. Suena mucho la alarma de hiperglucemia después de comer. Habrá que modificar el tratamiento, que no necesariamente es la insulina. A lo mejor se pueden modificar los tiempos de espera, modificar el tipo de menús, meter ejercicio físico, pero algo hay que hacer. O quizás esa alarma está mal puesta. Mira un ejemplo que me ha pasado a mí hoy. Una paciente a la que le sonaba muchísimo porque las tenía igual que en el preconcepcional. Sabéis que en el preconcepcional hay que acotar muchísimo los objetivos y por tanto las alarmas acompañan a eso, acotándolas también. Pues no la había cambiado, seguía con la misma alarma, había olvidado cambiarla, con lo cual la pobre, en cuanto se comía nada, pues pitaba la alarma y pitaba la alarma, pero es verdad que ha estado lista porque ha dicho, pues algo pasa, entonces ha escrito, hemos visto lo que pasaba, lo hemos solucionado, pero quiero decir, ha actuado bien porque ha dicho algo pasa, esto no para de sonar, me estoy hartísima, como bien decíais. Pues mira, yo lo digo siempre, a veces uno solo dice, ahí va, ¿qué es esto? Hay veces que uno solo pues no se da cuenta, y como dos pensamos más que uno, pues que nos consulten y resuelta la alarma. Pero cuando pita mucho una alarma y uno está agotado, algo hay que hacer. Está claro que algo no hemos hecho adecuadamente, o no es la alerta que alguien necesita, porque sabéis que hay dispositivos que tienen muchas, no se puede tener todas porque eso es una fiesta. O no está bien puesta en cuanto a nivel, o esa persona no sabe qué hacer cuando esa alerta está sonando. Algo hay que hacer. Sí, yo creo que también un ejemplo así muy claro es que también que nos llegan, ¿no?, cuestiones de este tipo es cuando queremos saber de más o cuando queremos actuar antes de lo que... Pues igual que hay miedo a la hipoglucemia, hay miedo a la hiperglucemia. Y de hecho cada vez más frecuente. Y desde fuera creo que mucha culpa la tienen las redes sociales, que, ojo, me parecen maravillosas para millones de cosas, que conste, y por supuesto no podemos poner puertas al campo, y ahí están, y hay que usarlas, y hay gente que es como para quitarse el sombrero en las redes, pero sabéis que también hay mucha gente que sube el 100% constante de tiempo en rango, el día plano, y todas esas cositas. Entonces, eso depende a quién, pues le hace un poquito de pupa, ¿no? Y quiero tener eso. Y quiero tener eso, a lo mejor poniendo eso, la alarma de ascenso rápido, la de previsión de hiperglucemia, la de hiperglucemia, con lo cual se actúa antes de lo que se debería, se producen hipoglucemias reactivas. Entonces, eso cada vez lo vemos más, y creo que igual que el miedo a la hipoglucemia hay que trabajarlo, el miedo a la hiperglucemia hay que trabajarlo también. Y recordar también que cuando no tenemos diabetes también tenemos curvas, no tenemos un sensor plano, que a mí me parece que es algo importantísimo. Un sensor así es de alguien que no come absolutamente nada en todo el día, ni se mueve, efectivamente. Entonces un sensor con curvas pues refleja la vida, ¿no? Y siempre se puede optimizar si uno quiere estar mejor. Hay un montón de formas de optimizar el control. Pero desde luego que creo que el miedo a la hiperglucemia es algo que cada vez tenemos que trabajar más y no sé, creo que un poco se nos escapa de las manos, ¿eh? Yo he visto casos y es verdad que es complejo porque tenemos más tendencia a hablar del miedo a la hipoglucemia o la sobreinformación a lo mejor por hipoglucemia, pero también con todos los sistemas integrados de bomba y sensor, es que no se puede tampoco... trabajar en la prevención de la hiperglucemia cuando tienes un sistema que va a actuar por ti. O sea, el saber de más ahí a lo mejor te está perjudicando. Pues puede ser, pero yo creo que ahí lo ideal es tener una alarma optimizada en un nivel en el que tú solo sepas cuándo tienes que actuar. Y el resto que me deje en paz, ¿no? O sea, que yo sé que la tengo bien configurada, me lo invento. Yo en 200 me lo invento, ¿eh? Pues desde luego que me avise cuando yo tenga que hacer algo. Pero si tengo 180 y ella sola se corrige, porque como muy bien dices, llevo un sistema para que haga eso, que me deje en paz. Entonces, por una parte está la optimización adecuada, como no paramos de decir, y luego por otra parte está que uno sea capaz de mirar eso solo cuando tengo que actuar, que si yo sé que tengo que actuar solo pasadas 2 horas de un bolo, pues tendré que aguantarme 2 horitas. Entonces creo que ahí va un poco con la personalidad de cada persona y
y a veces es difícil de trabajar, ¿eh? Con la personalidad y con la información que tiene esa persona. Sí. Porque es que si no tiene información y digo, yo es que ¿qué hago? Si me está subiendo, ¿pero qué me tengo que poner la insulina? Pero claro, y no sé qué. Entonces te entran muchas dudas, pero si tienes esa información, vas a crear una buena base y vas a decir, vale, pues voy a esperar esas 2 horas o voy a esperar a esto y si ya sucede esto, pues ya hago lo que tenga que hacer. Pero cogiendo esa información de los sensores, cogiendo la información que hemos recibido de los sanitarios y con todo, es ya actuar. Pero claro, tenemos que saber. O sea, si no sabemos, al final el desconocimiento pone en duda todo lo que podamos tener. Porque si yo miro la gráfica, digo, vale, muy bien, ¿qué es eso? Pero yo si miro una gráfica de un sensor, digo, pues mira, como sí que sé lo que es, pues puedo hacer una cosa, puedo hacer otra. Pero claro, o sea, a mí me pones una gráfica matemática de, yo qué sé, de cualquier estadística, digo, pues a lo mejor no sé leerla. Pero eso creo que tenemos que tener muchísima más información para poder actuar y así perder esos miedos. Claro, yo al final cuando me pusieron el sensor, yo perdí ese miedo a la hiperglucemia y a la hipoglucemia, a ambas. Yo antes digo, bueno, pues prefiero estar a lo mejor algo más alto, pero claro, luego dices, pero es que estoy tan alto que no quiero estar alto. Entonces te corriges y dices, con toda la información vas modificando tu día a día, pero es eso, es con toda la información. O sea, no puedes tener media información o no puedes estar bueno, pues solo lo que yo quiero. No, entonces, creo que es el conjunto. Totalmente de acuerdo, Raúl, porque además tienes que tener la formación en 2 conceptos. El que es la reacción, ¿no? Yo tengo un dato ahora mismo del sensor y lo tengo. Entonces, ¿qué hago con este dato? Pues lo que comentas, que no es lo mismo ver un 200 a la hora de haber comido, que yo sé que es que mi insulina tiene 2 horas de mayor efecto, la cola de la insulina, no sé qué, que verlo a las 2 horas, que yo ya sé que a lo mejor sí que tengo que hacer una corrección. Claro. Y cómo tengo que hacerla. O sea, por una parte está la acción, tanto en hiper como en hipoglucemia, resuelvo esta situación y yo siempre insisto que después para optimizar a tope la reflexión. Dices, ¿esto me ha pasado hoy o me está pasando todos los días? Y ahí es ya cuando vas a ese siguiente paso de decir, bueno, voy a hacer alguna modificación si creo que tengo que hacerla de mi tratamiento base, o si a lo mejor no lo tengo del todo claro, pues consulto a mi equipo o me lo anoto para comentarlo cuando vaya o lo que sea. Es cierto que es fundamental que tengamos una buenísima formación, porque es que si no, información sin formación de verdad que es que no vale para nada y yo no me cansaré en la vida de repetirlo, y es que escuchándote no lo puedo más que reconfirmar. Totalmente. Hubo una campaña de FEDE que fue confía en tu sanitario. O sea, y cuando montamos la asociación o viene gente, siempre le doy el papelito por lo mismo. Es confía en tu sanitario porque te va a ayudar. O sea, puedes confiar en el vecino, vale, muy bien, pero es que a lo mejor como gestiona la diabetes tu vecino, no es como deberías de gestionarla, es como la gestiona él. Entonces, siempre, pues a lo mejor pues ver sus consejos y esa información que te pueda dar, pero contrástala con tu propio cuerpo y con el sanitario que te está diciendo esa información, esa buena información. Sí, sí. Pues todo esto de que hablamos de que necesitamos esa información y esa formación se lleva a cabo en la consulta y se lleva a cabo en las asociaciones de pacientes. ¿Cómo lleváis a cabo esa educación terapéutica en la asociación de Pinto? Pues Pinto, o sea, sí que verás que es un municipio de Madrid y todas las asociaciones que estamos en Madrid bajo la cúpula de FAZCAN, que es la Federación de Madrid, solemos hacer talleres, solemos dar charlas siempre con especialistas y con personas que conocen de ese tema para poder ayudar a esos pacientes que vienen a nosotros, pues a darle esa información. También hacemos los campamentos de verano con los peques y con las actividades que hacemos a lo largo de todo el año para decir, pues venga, pues vamos a educarles en diabetes, darle esa información corroborada. O sea, no es una información que me pueda inventar yo o cualquier cosa, sino que es una información corroborada que, pues eso, a través de eso, de charlas, yo en mi asociación, por ejemplo, tenemos un librito creado, lo creamos la secretaria de la asociación y yo, y luego se lo pasé al centro de salud, a tanto pediatras, busqué el enfermero de endocrino, un médico de cabecera y
y otra persona que ahora mismo no me acuerdo, bueno, eran diferentes especialistas Sí. dentro del centro de salud, me dijeron, vale, toda la información está perfecta, o modifica esto, pon esto de esta manera. Y dije, ya está. Luego lo cogimos, lo editamos y lo imprimimos y ya vamos por la tercera edición. O sea Qué que guay. muy bien, porque al final son unas pautas básicas de la diabetes que ayuda a los pacientes. El Día Mundial que montamos nuestras mesas, se lo vamos dando y creo que al final es eso, esa información que muchas veces tenemos tanta información en internet, en redes sociales, que dices, pero es que esto no es así, no es cierto, es... Y a mí me da mucha rabia, porque muchas veces voy buscando información y digo, no, esto no es así. Digo, vamos a buscar información verdadera. Por eso fue la iniciativa de crear ese libro y todo. Entonces, desde el mundo asociativo, pues creo que es eso, es dar charlas, dar información, buena información, para poder ayudarles. En FEDE también tenemos el agente educativo en diabetes, que es un curso que, bueno, el año pasado creo que fueron 600 personas lo que lo hicieron, este año ojalá que sean más, seguro que sí, y que al final, pues, jolín, todo el contenido que hay ahí, ahora es que va a ampliarse cada vez más porque los pacientes creo que también queremos saber, o sea, necesitamos y estamos pidiendo que se nos informe, que nos enseñen. Queremos estar al lado del especialista, ¿no? Para Es que compartir aquí toda esa así debe información. ser y yo no paro de decirlo siempre, en cualquier ocasión, que nosotros aprendemos constantemente de vosotros y que la demanda es buenísima. Porque, por ejemplo, si vosotros conocéis más cosas de las alertas, pues viene una persona de repente y dice, oye, que se me ha ocurrido que como yo hago no sé qué y la glucosa aquí, por ejemplo, en deporte y me baja rapidísimo, que he visto que hay un sensor que tiene una alerta en predicción de hipoglucemia que a lo mejor me vendría fenomenal. Y dices tú, pues sí, señor, porque quizás a mí no se me ha ocurrido en ese momento, porque tampoco me sabía que has empezado a hacer no sé qué. Entonces yo creo que esa información que tenemos todo el mundo de tantas vías viene muy bien para que luego uno pueda pensar y optimizar lo que a mí creo que me va bien. Debemos pensarlo nosotros como sanitarios, pero yo creo que también vosotros como personas con diabetes que en el día a día tenéis las situaciones todo el rato, pues también podéis hacer esa demanda, ¿no? Oye, me está pasando esto que antes no me pasaba, igual me viene genial esta alerta o este sensor o este que tiene la posibilidad, como decías tú, Raúl, del reloj. De Por ponerlo, ejemplo, yo claro. sé, cualquiera que va en bici se lo cuento a todo el mundo. Digo, mira, por Dios, así lo vas viendo en la bici. Pero que a lo mejor alguien que no se lo he contado lo ve por otras vías. Y es genial que vengan y que nos digan, oye, esto a mí me puede ir fenomenal. Yo creo que desde luego entre todos sumamos mucho más. Esa información desde mi asociación lo que hacemos es un café con sabor a 3. Al final la diabetes tipo 3 son los cuidadores, son esa diabetes que no existe, pero que son todas las personas que estamos metidas ahí en la diabetes y pues eso, para intercambiar información, sensaciones, aplicaciones. Entonces sí que es verdad que creo que es muy necesario ese intercambio de información para poder pues evolucionar. O sea, el otro día, bueno, también estoy en Fede Joven Sí. y hacemos congresos a nivel nacional y tenemos un grupo de los chavales que hacen esos congresos y pues preguntó hace muy poquito una persona de ¿vosotros tenéis para un tipo de móvil una aplicación que os salte también en el reloj? Y pues ya, pues yo tengo esta, y aparecieron ahí como 4 o 5 aplicaciones diferentes, que es lo fenomenal, que al final dices, pues esta aplicación a mí me viene bien, pero me saltan las alarmas a lo mejor más tarde. Pues yo eso a lo mejor no lo sé hasta que no me descargo la aplicación. Entonces sí que es verdad que ese mundo asociativo de personas con diabetes creo que es bastante importante para intercambiar esa información. Has dicho lo de Fede Joven, pues una cosa más para preguntarte también lo siguiente, es que ¿cuáles son las dudas más frecuentes que se encuentran por los pacientes con diabetes que llegan a la asociación, a Fede Joven? Pues sí que es verdad que hay muchas, o sea, hay muy variopintas, pero es alimentación. Del otro día en el grupo, voy a comer sushi, ¿cuántas raciones son? Qué difícil. Madre mía, el sushi. O sea, ahí con el sushi yo creo que es ensayo-error. Sí. Porque sí que es verdad que ¿qué haces? Te llevas una mini pesita cada vez que te vas, pesas el arroz, ¿cómo estás? Si es que encima le echan azúcar para que se quede pegado. O sea, es un caos, pero sí que es verdad que la alimentación es una de las cosas que más preguntan la gente. El tema de ejercicio también, porque dices, ya, pero es que después del ejercicio me sube mucho. Ahí está esa información, sí,
sube mucho porque nuestro cuerpo segrega toda la glucosa para que podamos hacer ese ejercicio. Luego no te corrijas mucho porque si no te puede dar la hipoglucemia. Todas esas preguntan eso, es que claro, es que me está dando una hipoglucemia porque he hecho ejercicio, ¿y cómo lo hago? Te preguntan eso, es ejercicio, alimentación, también muchas veces a lo mejor el tema en el trabajo. Y dice, en el trabajo lo digo, no lo digo. Pues ahí pues siempre se recomienda un poquito pues cómo a lo mejor transmitirlo o cómo están, que busquen a lo mejor en los estatutos de sus sindicatos y todas esas cosas, a ver, porque muchas veces hay a lo mejor en ciertos trabajos que no podemos, luchamos para que podamos estar en todos los sectores, pues es verdad que hay algunas cositas que estamos limitados. Entonces pues eso nos vienen preguntando muchas veces. También que nos sobre quieren eso. limitar, no estamos limitados. Y bueno, estamos limitados en esos trabajos, Sí, claro, sí, o sea, sí. pero no nos quieren limitar. Obviamente, sí. Si tenemos una diabetes muy controlada o controlada, o sea, podemos hacer cualquier cosa. O sea, yo siempre le he dicho, yo soy profe de educación física, yo me hice primer grado de actividades físico-deportivas, grado superior, y luego ya me metí a la universidad y soy profe de primaria, pero convencional a la educación física. Y a mí nadie me ha limitado, y cuando he visto a algún niño que me ha dicho, no, es que claro, es que no puedo hacer deporte, digo, perdona, digo, ¿por qué? Yo siempre, ¿por qué? Y al contrario, o sea, al final los niños con diabetes siempre me han tenido de referente en los coles en los que he estado porque, es que es el profe con diabetes y me ha ayudado y yo a los compañeros igual digo, vamos a hacer estas pautas y les he hecho a lo mejor les he impreso algunas guías para tenerlos en los pabellones, en los gimnasios, para que los niños puedan hacer cualquier cosa porque una persona con diabetes es una persona más, o sea, podemos hacer lo que queramos, pero sí que verás que todas esas dudas vienen a preguntarlas muchas veces al mundo asociativo porque en un centro de salud o en un hospital muchas veces esas dudas no puedes ir porque te han surgido y hasta que vayas a la cita y tal y no tienes tanto tiempo para preguntar a lo mejor todas esas dudas, pero sí que es verdad que nosotros intentamos siempre responderlas con información, buena información y tanto en mi asociación como en el resto, o sea que al final a nivel nacional, como estamos en FEDE y en FEDEJOVE, hablamos con mucha gente y siempre salen las mismas dudas prácticamente para todo el mundo y siempre respondemos con lo mismo, porque es que al final es una información concreta la que hay que darles. Fíjate qué maravilla, además, Raúl, porque según estabas contando tú esas situaciones, yo las estaba visualizando en el sensor mentalmente, ¿no? Lo que nos ha ayudado el poder verlo, ¿no? Porque antes contábamos lo de cuando haces ejercicio de fuerza o de alta intensidad, te sube la glucosa, pero luego te baja. Entonces, cuando tú lo ves, es como, ¡oh, lo veo! Y luego a eso el asociar una respuesta totalmente individualizada, partiendo, como decíamos, de poner una alerta concreta para ti, que nos has contado que haces ese ejercicio y vemos que eso te pasa. Pues mira, por seguir con ese ejemplo que decías de que te sube mucho y es muy fácil que alguien se agobie, se ponga insulina y acabe con hipoglucemia. Hay sensores que tienen una posibilidad que es el retraso de la primera alerta de hiperglucemia durante 1 hora. Entonces, eso, por ejemplo, lo usamos mucho en ese tipo de deporte, para que no te pites si te sube puntualmente y luego te baja, sino solamente si ya te quedas alto, que algo te toca hacer, y además ya trabajaremos el que se hace en ese momento. Pero eso, cuando tú trabajas una cosa concreta, que la explicas en teoría, la ves en la práctica, pones una alerta para ese momento concreto con una respuesta ya planificada para esa situación cuando haya que actuar. Y cuando no hay que actuar porque te ha subido y te ha bajado rápidamente, la alerta no te ha sonado, luego te ha dejado a ti en paz, no has tenido que pensar qué hago. No te has saturado. No te has saturado, o sea que es cuestión de ver la situación que yo quiero trabajar, explicar lo que pasa ahí, ver lo que pasa ahí, optimizar la alerta, optimizar la respuesta, y cuando uno funciona así es que le saca un partidazo tremendo a un dispositivo que si yo no he optimizado me ha pitado, me he mosqueado, a lo mejor he sobrecorregido, me ha dado la hipoglucemia, esto no vale para nada y le acabo quitando. Entonces, o sea, el mismo sistema, bien usado o mal usado. Y qué horror de día cuando pasa todo eso junto, ¿eh? Pero hay un caso concreto que no hemos hablado con el tema de alertas, monitorización y demás, y que también creo que es súper importante. Hemos hablado de los niños y de los padres. Los padres, tela, ¿eh? Que sepan toda esa información, que puedan manejarla, que puedan actuar en una hipoglucemia nocturna, que vuelvan a dormir, entre comillas, más tranquilos. Bueno, yo creo que para los padres eso ha sido, o sea, el día y la noche, ¿no? Creo que han vuelto a vivir, o sea, no a dormir, a vivir.
La verdad es que yo trabajo solo con adultos, pero sí que trabajamos con adolescentes, con niños a partir de 14 cuando debutan ahí, y vivimos mucho la transición, ¿no? Cuando con 18 ya vienen a la unidad de adultos y los padres tienen que empezar a dejar de hacerse cargo. Entonces pasamos ese momento en el que los chavalillos deciden qué alertas les llegan a mi padre y qué alertas no, que creo que es además imprescindible que se negocie. Porque igual lo que decíamos de agobiar, de actuar, de agobiar, es muy difícil supervisar sin agobiar, es muy difícil. Y lo intentamos todos en la vida, ¿no? Venga, te voy a ayudar, pero al final te lo acabo haciendo yo. O te superviso, pero no te vigilo. Entonces esos matices hay que dejarlos muy bien negociados para que esas personas, por parte de los padres, os vayan soltando poco a poco con seguridad, que se sientan seguros sabiendo que sus hijos ya se han responsabilizado y entonces yo puedo ir soltando. Y por otra parte, pues que los hijos entiendan que es que mis padres, que se han ocupado siempre, es que hoy de repente no se van a desocupar quedándose tranquilos. Entonces hay que negociar mucho esas alertas, cuál llegan, cuál no llegan, cuándo me vas a llamar. Pues yo qué sé, llámame solo si ves que llevo 10 minutos con la glucosa baja y no he hecho nada. O lo que sea, cada uno negociando. Eso ya cuando tienen esa edad. Yo creo que para los más chiquitines, el que el niño esté en el cole y que yo vea los datos y que me suene si hay que hacer algo y a lo mejor pues no se han dado cuenta por las circunstancias. A mí eso me parece que es una absoluta maravilla. Y insisto que creo que cuando les preguntas a los papás te dicen eso, no solo que hayan vuelto a dormir, que han vuelto a vivir en general, porque es que... Pues qué os voy a contar que no sepáis, ¿no? Sí, en mi asociación igual pasa lo mismo, me han dicho padres, es que he vuelto a dormir. O sea, es que esa sensación de dormir una noche entera no la tenía. Dice, y es que vuelvo a dormir toda la noche, o esa tranquilidad que tengo con los sensores es mágica. Sí, es que es mágica. Cuando nos vamos de campamentos, es que es una semana, siempre se lo decimos, no nos hacen caso muchos de ellos, pero se lo decimos, desconectar todas las alarmas, están con nosotros, están vigilados 24 horas por los monitores, por el equipo médico que llevamos, por todos. Y entre ellos también se vigilan. Dice, ya, pero es que no. Descansar. O sea, por favor, desconectar las alarmas para descansar vosotros una semana. Entonces, y muchos no lo dicen, es que es nuestra semana de vacaciones. Sí. Yo es que esta semana, como están con vosotros, nosotros nos aprovechamos para coger las vacaciones. Dice, y esa sensación, dice, gracias. O sea, y es lo único que nos sirve decir, no nos tienes que dar las gracias porque es algo que lo hacemos encantados, pero es esa saturación de información de los padres se descargan muchísimo y les viene muy bien desconectar a lo mejor esa semana, o que cuando ya son más adultos se quiten esas tantas alarmas, pero sí que es verdad que también les ayuda mucho a los padres a estar más tranquilos, porque yo que cojo el móvil, lo miro o lo miro en el reloj y digo, estoy bien, tranquilamente. Pero yo tendría esa sensación de decir, ¿y cómo está? Porque cuando me voy con los chavales digo, ¿y cómo está este? Y ya se te queda el run de, es que ha estado haciendo más ejercicio y le estaba bajando, voy a verle otra vez. Y claro, si yo eso lo tengo con niños que sí que son como mis hijos, pues ya hace muchos años con ellos, pero no son los míos, dices, claro, que un padre al final tiene que tener ese nerviosismo, esa... intriga dentro de cómo estará y le estará y él va a reaccionar porque está en el cole y le está dando una hipoglucemia o está muy alto y dices, pues claro, le toca educación física y ¿qué va a hacer? ¿Y va a hacer educación física o no? O que claro, es que si con el examen que tiene y está tan alto o tan bajo, va a reaccionar, se va a tomar algo, se lo va a decir al profe o no. Que son tantas dudas las que tienen los padres con esa información que tienen. Pero sí que es verdad que tienen que delegar, bajar el ritmo, porque no pueden estar tan expectantes de lo que vaya a pasar. Tienen que quitarse un poquito esa obsesión muchas veces, porque hay padres que no tanto, pero hay otros que tienen una obsesión enorme, que vienen a la asociación y dicen, no, es que tal, y tienen el móvil encima con la aplicación abierta. Digo, ¿pero estás Respira. Así todo el día? Dice, sí. Digo, por favor, ciérrala. Cierra la aplicación. O sea, que no le va a pasar nada por estar en 130, por ejemplo. O sea... dices, no, es que me da miedo y es que no sé qué. Yo creo que también hay como momentos clave también de la evolución de la patología del niño, ¿no? Que siempre, pues a lo mejor te van a un campamento el año después de debutar y ese padre pobre pues lo pasa fatal. Sí. Pero luego ya el segundo campamento es como,
Me voy de vacaciones, ahora sí. Para ti el niño. O sea, el primero es, Sí. toma a mi hijo y no le suelta hasta que casi nos hemos subido al autobús, y ya cuando te va conociendo, y ya van conociendo sobre todo ellos la diabetes. O sea, porque el primer año, es una locura. O sea, porque es muchísima información, y ahora qué está pasando, que para eso está el cribado. O sea, si pudiésemos dar más a conocer ese cribado y que se haga más a la población para que vaya evolucionando y podamos diagnosticar antes esa diabetes y podamos trabajar con ella, sería una gozada. Porque es que si no llegamos a un debut que no sabes nada, sobre todo si no tienes a nadie alrededor. Porque bueno, si al final has tenido a tu abuelo, a tu padre, a un tío, a algún familiar o algún vecino muy cercano que sí que verás que tenga diabetes, conoces el mundo de la diabetes. Pero yo, por ejemplo, cuando debuté hace ya 20 y tantos años, que no conocía a nadie. Yo debuté con 13 años, no conocía a nadie que tuviese diabetes, y fue un plan de, ¿y qué es esto? Información, y te llega muchísima información y dices, ¿y qué hago? Y tal, y gracias a los sanitarios, pues dices, he seguido adelante. Pero claro, cuando ahora llegan los padres y dicen, una diabetes, ¿y qué hago? ¿Y es esto? Entonces, si ya tenemos un poquito de información a lo mejor con el cribado anterior, o si tenemos algún familiar cercano, sí que es verdad que es más fácil llevarlo. Vamos a ir terminando también con una pregunta que es muy importante también para ti, Ruth. ¿Cómo podemos optimizar el uso de esas alertas para que no sintamos sobrecarga, para que nuestro control sea el más óptimo? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues teniendo claro qué es lo que queremos, cuál es nuestro objetivo. Si yo tengo claro mi objetivo, tanto numérico como personal, quiero decir que cuando hablamos del control de la diabetes, yo odio la palabra control. O sea, estamos hablando de controlar algo incontrolable, ¿no? Vamos a hablar de manejo. Y un buen manejo de la diabetes no es tener el número perfecto. Es que si yo tengo los números buenos muchos días, qué bien, pero el día que no tengo el número bueno, yo sepa lo que hacer con ese número que no es bueno. Y eso es tener un buen control de la diabetes. Entonces yo creo que hay que optimizar los números, saber lo que yo quiero. Si yo soy una mujer que de repente decido hacer un preconcepcional, con mi equipo sanitario pactaré unos números nuevos, de manera que yo tendré que optimizar mi monitorización. Tendré que modificar las alertas, en este caso, por ejemplo, acotando esos números, poniéndolos más bajitos, y tendré que saber cómo respondo a cada una de esas alertas. ¿Me puedo plantear para un momento puntual alertas diferentes? Pues claro, normalmente nosotros empezamos por las básicas, hipoglucemia, hiperglucemia, pero hay dispositivos que tienen previsión de hipoglucemia, previsión de hiperglucemia, ascenso rápido. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hace falta para optimizar mi manejo en esta situación? Pues imagínate que se me olvidan los bolos. Pues a lo mejor mientras me pongo las pilas y veo de qué manera no se me olvidan, me puedo poner la alerta de ascenso rápido para que me avise cuanto antes. Ahí está. Pero insisto, siempre por algo, la pongo por algo. La pongo con una cifra consensuada con el equipo, estando todos de acuerdo, porque no tiene ningún sentido tampoco que el equipo digamos que te la pongas en 70, si resulta que yo tengo pánico a la hipoglucemia, déjame en paz que ya me la pongo en 90. O a lo mejor te podemos proponer en 70, pero con una alerta en previsión de hipoglucemia que te ayude a ir gestionando esas situaciones de una forma diferente. Luego, como sanitarios, tendremos que trabajar mucho las respuestas a esas alertas. No es lo mismo una alerta, por ejemplo, en hipoglucemia, regla de los 15, que una alerta en previsión de hipoglucemia, que a lo mejor la puedo gestionar con otro tipo de hidratos, otro tipo de manejo, bajando el bolo que me toca en este momento. Entonces tenemos que acordar el objetivo global de mi diabetes. Los números, es súper importante decidir por qué pongo un 70, por qué pongo un 80. El tipo de alertas, y acordarnos siempre que hay dispositivos con alertas muy diferentes que pueden permitirnos individualizar al máximo. No todo el mundo necesita todo, ni mucho menos. Yo siempre digo al revés, que menos es más. O sea, si yo con 2 alertas me manejo bien, no necesito más. Pero hay gente que necesita más, por la situación que sea. Y luego recordar siempre que las alertas no son estáticas. Raúl ha puesto el ejemplo buenísimo del deporte, pero es que a lo mejor el fin de que yo me voy con la bici y me tengo que subir mi alerta a 85 para que no me pille el toro, y luego el resto de la semana que resulta que curro y hago menos deporte, pues me la puedo bajar a 70. Es decir, optimizar, recordar que no son estáticas y que hay veces que hay que modificar las cifras, tener clarísima la respuesta y desde luego recordar siempre que si me agobian y no me ayudan, algo hay que modificar. A lo mejor en su momento estaban muy bien puestas, pero mi vida ha cambiado y ya no necesito esto.
y toca otra cosa. Entonces ese mensaje hay que grabarlo, que hay que individualizar y que desde luego no son estáticas, que hay que modificarlas en función de lo que vaya pasando con mi vida. Como bien decíais, cada persona somos diferentes, con diabetes o sin ella, pero luego cada persona en función de nuestra etapa vital somos muy distintos. Entonces habrá que ir adecuando aquello no solo a mí, sino a mi momento. Entonces me parece que la clave está ahí, en entender todo el mundo que en función de mi objetivo actual, así tengo que trabajar yo y mis alarmas. Las alarmas tienen que trabajar para mí, no al revés. Totalmente. Sí, totalmente. Me he quedado embobado escuchándola porque es que es totalmente cierto. O sea, es que tenemos que trabajar con ellas y ajustarlas a nuestro antojo. O sea, porque para eso están. Tal cual. Es para ajustarlas a nuestro antojo de qué vamos a hacer concretamente. O sea, no es lo mismo estos días de lluvia que dices, no salgo, pues yo tengo un perrillo, no salgo tanto con el perrillo, no ando lo mismo, y pues ahí vamos a ajustarla o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque es que cada día y cada persona es un mundo. O sea, el estado de ánimo también nos influye, los nervios de un examen, es que de todo, es que es todo. El venir aquí, yo estaba comiendo y digo, es que esta tarde tengo que ir para allá y no sé qué y tal, y me he puesto la alarma, la de alta, me la he subido, digo, bueno, por si acaso estoy un poquito más alto y tal, que no pite aquí mientras Oye, estamos pero grabando yo esto. súper abiertos a que piten alarmas porque para eso es un podcast de diabetes, de verdad. No, pero o sea. cuando he entrado me he mirado, estaba perfecto, digo, no va a subir porque estaba muy planito, digo, menos mal que aunque la haya subido tampoco va a sonar, porque sí que es verdad que no iba a llegar a tanto, porque al final los nervios ha sido, bueno, sí. al final te he visto a ti, he visto a Celia y digo, bueno, pues ya estamos en casa. Estamos en casa, me relaja más, pero sí que es verdad que hay que jugar con ella, sabes que en cualquier momento, luego cuando ya me siente en el coche, pues la volveré a bajar, pero pues eso, hay que jugar con ellas, pero hay que volverlas a la rutina. O sea, no podemos dejarlas ahí en el olvido porque es que si no, no trabajan para nosotras. Efectivamente. Claro. Entonces dices, bueno, pues que trabajen. Mirad, un ejemplo de hace nada que me parece súper gráfico. Vino un señor que se iba a hacer el Camino de Santiago y tenía su objetivo clarísimo. No quiero que me den hipoglucemias, pero luego no quiero que me pite porque estoy alto en el albergue si me he comido el pulpo a la gallega o lo que me haya dado la gana comerme. Y entonces, pues ole tú, subimos la de hipoglucemia a 90 porque no quería hacer hipo ni durante el camino ni por la noche, y subimos la de hiperglucemia a 250, que normalmente él la tiene mucho más baja porque está muy fino. Y cuando vuelva, pues recordamos que había que volver a cambiarla y desde luego que disfrute el camino, que no le pille la hipoglucemia, que se coma lo que le dé la gana, que es su semana de vacaciones, y que no le dé la paliza a la hiperglucemia. Yo creo que esa es la filosofía, que hablemos mucho, y hablando desde luego es como mejor vamos todo el mundo a tener claro lo que cada persona necesita. Pues yo creo que con esto, o sea, podemos terminar este capítulo porque ha sido un buen inicio de temporada, este de sensores, alertas, monitorización, que vamos a cerrar con la misma frase que empezamos porque ya lo hemos repetido yo creo que los tres durante todo el capítulo, es que hay tanta diabetes como personas. La personalización, la individualización del tratamiento son esenciales y pues vamos a contar con la ayuda de profesionales como Ruth y asociaciones como la de Pinto y como Raúl para conseguir todos esos objetivos personales de cada uno de nosotros. Muchas gracias a los dos por venir hoy aquí, que ha sido un placer. Bueno, siempre es un placer veros, pero que estar aquí como en casa también con vosotros, un gustazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. Y para vosotros, pues podéis seguir viendo todos estos contenidos en el canal de YouTube, escucharlo en Spotify y seguir todas las novedades en nuestras redes sociales.